Bueno, saludos a todos y todas. Como dijo Jorge, ¿verdad? El procedimiento va a ser el mismo que las otras veces. Yo hago una presentación y entonces tenemos la discusión. Esta presentación, yo creo que va a ser un poquito más corta que las anteriores. Consta de 21 imágenes de estas que ponemos por aquí. Las otras tenían bastante más, así que creo que, como dije, creo que va a ser más breve. Eh, y el tema de hoy, como dice ahí el título, ¿verdad? Es el tema de la organización o el partido político y su relación con las luchas de la clase trabajadora. Parte eh, desarrollando algunas ideas que habíamos presentado ya anteriormente. Y la razón por la que pongo ahí la foto de Lenin es porque sin duda Lenin es la figura dentro de la tradición marxista que más ha contribuido o que más contribuyó al desarrollo de la teoría y la concepción del partido y de la organización política. Lo que voy a decir se basa básicamente, no únicamente, en varios textos. Uno de los que se sugirió, que es el de Mandel de Teoría Leninista de la Organización, y también un texto clásico de Lenin que se llama El Quehacer, que es un libro de 1902, eh, que es un libro que es un poco de difícil lectura porque está escrito en polémica con organizaciones y figuras que hoy ya no recordamos y no necesariamente conocemos el contexto en que se está dando la discusión, pero aún así tiene muchas ideas que siguen siendo válidas, importantes, sobre todo el capítulo 3, los que quieran leerlo por su cuenta, ¿verdad? Se los recomiendo porque resume muchas de las ideas que voy a estar presentando. Bueno, empezamos. Eh, la clase trabajadora, como nosotros habíamos visto, ¿verdad? En las sesiones anteriores, la clase trabajadora está en una situación muy particular. Es una clase desposeída y es una clase explotada, ¿verdad? No es poseedora de los medios de producción, no es poseedora de la tierra, eh, vive, ¿verdad? Vendiendo su fuerza de trabajo y es explotada como clase que vende su fuerza de trabajo. No todas las clases explotadas son desposeídas. Por ejemplo, un campesino puede ser dueño de un pedazo de tierra o producir en un pedazo de tierra y ser explotado por el terrateniente, pero ese no es el caso de la clase trabajadora. Y este hecho va a tener dos consecuencias que Mandela señala muy claramente al principio de su trabajo. Uno es que bajo el capitalismo, la clase trabajadora no va a poder ir acumulando poder económico, riqueza, grandes instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo hizo la burguesía antes de tomar el poder político, ¿verdad? Antes de tomar el poder político, ya la burguesía era una clase rica, una clase que tenía eh, propiedades, una clase que tenía intelectuales, una clase que tenía instituciones que financiaba, había universidades, había todo tipo de institución, prensa, etcétera, que permitía que la clase burguesa fuese poco a poco ocupando un espacio en la sociedad cada vez más influyente, cada vez más poderoso, incluso antes de conquistar el poder político. Y que incluso iba conquistando ese espacio político, ideológico y demás, y económico, sin proponérselo, ¿verdad? Simplemente como resultado espontáneo, vamos a decirle, de su crecimiento y su desarrollo económico. No necesitaba un partido político para hacer eso. El, eh, la clase trabajadora no, la clase trabajadora eh, tiene que hacer una revolución, si es que la va a hacer, tiene que hacer una revolución como clase desposeída y tiene que organizarse como clase desposeída. No puede ir poquito a poquito conquistando poder económico, conquistando instituciones, etcétera. Y por lo tanto tiene que organizarse para hacer esa revolución. Tiene que cobrar conciencia de que hace falta esa revolución y tiene que organizarse para poder hacer esa revolución. Es decir, es una revolución, como dice Mandel, que es consciente. La revolución socialista no se va a hacer sin que nos los propongamos. Hay que proponérsela, hacerla para poder hacerla.
Eh, pero por la misma situación que exige que la revolución se organice, eh, coloca grandes obstáculos en ese camino, precisamente porque por la misma razón, porque la clase trabajadora es una clase explotada que tiene poco tiempo, que tiene poca energía, porque la mayoría del tiempo y la energía la emplea trabajando y ocupándose de todas las cosas que tiene que hacer para sobrevivir, que no tiene acceso muchas veces a las mejores, los mejores niveles educativos, tiempo para formación intelectual, etcétera. Es decir, que a la misma vez que la clase trabajadora tiene que cobrar conciencia de su situación, tiene que entender su situación y tiene que plantearse la necesidad de una transformación radical, de una revolución. Su situación de clase desposeída, de clase empobrecida, de clase que vive en condiciones precarias, hace difícil que eso, ¿verdad? Que logre eso. Eh, Así que esa es la pregunta, ¿verdad? Que hay que hacerse y la pregunta que el partido viene a tratar de contestar, ¿verdad? La necesidad de un partido viene a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cómo lograr que la clase trabajadora alcance la conciencia y la organización necesaria para derrocar el capitalismo? Así que esa es la pregunta, ¿verdad? Que todos los revolucionarios se tienen que hacer, las revolucionarias, y el concepto de partido es parte de la respuesta a esa pregunta. Bueno, y Lenin, ¿verdad? Va a insistir, ¿verdad? Va a desarrollar en su teoría del partido la noción de que el inicio de las luchas de los trabajadores es lo que podemos llamar las luchas espontáneas. Pongo ahí espontánea entre comillas porque como vamos a ver esta palabra espontánea hay que cogerla con cuidado. ¿Qué quiere decir espontánea? Es una lucha que no requiere, que no es producto de alguna comprensión teórica o política de la situación de la clase trabajadora. Lo cual quiere decir, como dije, que son muy pocas las luchas que son totalmente espontáneas, porque basta con que ya haya un poquito de experiencia anterior, ¿verdad? De una lucha anterior, de una experiencia de algo que se leyó, de algo que se escuchó, etcétera, para que ya no sea enteramente espontánea, ¿verdad? Pero Lenin aquí va a partir de la idea, ¿verdad?, de que la clase trabajadora está sometida a la explotación capitalista y que esa explotación capitalista va a generar resistencia de la clase trabajadora, lo que él llama, ¿verdad?, esa resistencia espontánea. Los capitalistas, por ejemplo, pueden pretender en un momento dado reducir los salarios porque hay una crisis económica y los trabajadores no quieren que les reduzcan los salarios. Así que resisten esa reducción del salario y se organizan de alguna medida para resistir esa reducción del salario. Quizás hacen un paro o hacen una huelga o resisten de alguna manera ese intento del patrono de reducir los salarios. De nuevo, para esto no hace falta teoría marxista, no hace falta conocimientos históricos de la historia del movimiento obrero, hace falta el deseo que no te bajen el salario. Y el patrono trata de hacerlo y uno trata de resistirlo. Por lo tanto, las luchas de los trabajadores en todos los países del mundo, ante los países capitalistas, ante la agresión sistemática que implica el capitalismo contra la clase trabajadora, van a generar todo tipo de resistencia y su forma más elemental de organización va a ser la organización sindical, ¿verdad? Lo que Lenin llama la organización trade unionista, cogiendo el término del movimiento obrero inglés. Y los trabajadores van a crear organizaciones sindicales en muchos países del mundo en resistencia a esa agresión del capital. Esa Lenin va a hablar de que esta va a ser la forma más elemental de la conciencia de clase, que es la conciencia sindical o la conciencia trade unionista, que ya es un avance, ¿verdad? Ya es un nivel de conciencia de clase, ¿verdad? Ahora mismo los trabajadores de Amazon en Nueva York acaban de organizarse sindicalmente, ¿verdad? Y eso implica que ya tienen un nivel de conciencia de clase. Se entienden que son trabajadores, entienden que son trabajadores asalariados, entienden que tienen que organizarse para defenderse del patrono, que tienen intereses encontrados con el patrono
y se organizan y han creado una unión, ¿verdad? Y han creado un sindicato para defenderse. Y ya ahí hay un cierto nivel de conciencia de clase. Todavía no es, para plantear Lenin, una conciencia anticapitalista, ni una conciencia revolucionaria. Esos trabajadores, la mayoría de ellos, probablemente no, en este momento no se cuestionan, ¿verdad?, el capitalismo en su conjunto o la necesidad, no se plantean la necesidad de abolir el capitalismo, pero ya entienden la necesidad de organizarse, por lo menos sindicalmente, para enfrentar al patrono y lograr unas exigencias. Ese concepto de política trade unionista, como lo explica Lenin, a veces puede generar confusión, porque de acuerdo, ¿verdad?, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que él plantea, la política, la conciencia trade unionista y la organización trade unionista no excluye necesariamente la acción política. No puede tener política trade unionista. Es decir, una unión puede, un sindicato puede plantearse, no basta con negociar colectivamente con el patrono, sino que tenemos que también intervenir en la política para asegurarnos de que los candidatos que se elijan, por ejemplo, sean los más favorables a las uniones, ¿verdad? O incluso pueden llegar a plantearse la creación de un partido político propio, que lleve candidatos del movimiento obrero a las elecciones. Y Lenin plantea, ni siquiera eso implica todavía conciencia revolucionaria, porque si se trata de llevar a la legislatura, por ejemplo, unas figuras que van a simplemente o únicamente impulsar la agenda sindical, es decir, salarios más altos, legislación laboral más, más avanzada, mejores pensiones, etcétera. Lo mismo que se está luchando sindicalmente, lo van a impulsar también en la legislatura. Lenin va a plantear, eso sigue siendo política trade unionista, una conciencia trade unionista, porque se limita a esas exigencias dentro del capitalismo para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Él no lo menosprecia, no está diciendo que eso es insignificante, ¿verdad? Pero sí está diciendo, eso todavía no es una conciencia ni una organización revolucionaria por el hecho de ser política. Él coge el ejemplo, por ejemplo, del Partido Laborista Británico, ¿verdad? Que es un partido, todavía existe, el Labour Party, que es un partido creado por las uniones, ¿verdad? Y creado por las uniones para llevar la misma agenda de las uniones al Parlamento. Pero no es un partido revolucionario, es un partido anticapitalista. Es un partido que lleva a la legislatura la agenda sindical, ¿verdad? Les pongo ahí una imagen de campaña de Santiago Iglesias, ¿verdad? En la Federación Libre de Trabajadores en Puerto Rico, creó en 1915 el Partido Socialista, ¿verdad? Y a pesar de su nombre, era fundamentalmente un partido trade-unionista, era un partido que llevaba a la legislatura el mismo programa y las mismas exigencias de la Federación Libre de Trabajadores. No era un partido revolucionario, no era un partido anticapitalista, era representaba, ¿verdad?, el nivel bastante avanzado de conciencia trade unionista que había desarrollado sectores importantes de la clase obrera puertorriqueña en aquella época, que de nuevo no hay que subestimarlo, pero tampoco confundirlo con conciencia revolucionaria, ¿verdad? Hoy en día no existe, ¿verdad?, una cosa como el Partido Socialista, ojalá, pero tampoco quiere decir, ¿verdad?, como dije, que con que existiera un partido socialista como el que existió en época de Santiago Iglesias, pues ya teníamos ahí un partido revolucionario o una organización revolucionaria. Bueno, de esa lucha espontánea, perdonen, aquí como que me salté una cosa de estas. Sí, ok. De esa lucha espontánea surge no solo las organizaciones obreras, ¿verdad? Dicho sea de paso, un reflejo del hecho de que la clase obrera tiende espontáneamente, ¿verdad?, a resistir la opresión capitalista y la explotación capitalista y a organizarse de esta manera, es el hecho de que en prácticamente todos los países del mundo donde hay capitalismo ha surgido la organización sindical, porque de nuevo no hace falta que llegue allí ningún marxista ni ninguna doctrina socialista para que los trabajadores se organicen de esta manera.
Bueno, de las luchas espontáneas de la clase trabajadora, sindicales y del tipo que sea, va surgiendo una diferenciación dentro de la clase trabajadora o va surgiendo una capa, un sector dentro de la clase trabajadora, minoritario pero bien importante, que es lo que Mandel llama los trabajadores y trabajadoras avanzados, ¿verdad? Es el hecho de que como producto de las luchas que se dan, surge un sector de la clase trabajadora que son personas que están activos más regularmente, algunos están activos permanentemente, están todo el tiempo tratando de organizar a sus compañeros, están publicando boletines, están publicando periódicos, están haciendo grupos de discusión, están tratando de organizar la unión, son organizadores de la unión, si ya la organización surgió y tienen un puesto de organizadores. Es decir, son un grupo de gente que mientras la mayoría de los trabajadores quizás se activan durante una huelga o durante un paro, o se activan durante el periodo que se está negociando el convenio colectivo, o se interesan en estos temas de vez en cuando y en ciertos momentos, estas personas tienen un nivel de compromiso mayor y están interesados, ¿verdad?, en hacer ese trabajo de manera regular, ¿verdad? Así que entonces va surgiendo ese sector que podemos llamar, ¿verdad?, el sector avanzado de la clase trabajadora, a falta de mejor nombre. Ahí les pongo, ¿verdad?, la foto de algunos de los líderes de este esfuerzo sindical reciente de organizar los trabajos de Amazon. El presidente de ese grupo, el dirigente de ese grupo, ese que está en el medio, se llama Chris Small, ¿verdad? Y evidentemente es un ejemplo, ¿verdad?, de eso que estoy diciendo. Un individuo que es un trabajador de Amazon, pero en un momento dado, producto de las experiencias que ha tenido, decidió que era importante organizar una unión, se juntó con otra gente y han estado 2 o 3 años trabajando en organizar esta unión, en promoverla, en hacer reuniones, en hacer actividades, en buscar contactos, y todo lo demás para poder hacer esto, ¿verdad? Y evidentemente tienen un nivel de compromiso, de activismo, de, de capacidad de trabajar y de analizar las cosas más avanzado que el resto de los trabajadores de Amazon en este caso, ¿verdad? Y surge ese sector avanzado de la clase trabajadora, que algunos de ellos ya empiezan, ¿verdad?, a quizá a cuestionarse el capitalismo, ¿verdad?, o aspectos más generales del capitalismo. Ahorita el otro día en una entrevista con él que yo estaba oyendo, él estaba hablando de las luchas sindicales, qué sé yo qué cosa, y en un momento dado dice, porque aquí ya llegó la revolución, ¿verdad? Y bueno, evidentemente alguna idea, ¿verdad?, tiene de que hace falta quizás un cambio más radical que la organización sindical. Pero entonces, existe la clase trabajadora espontánea, la clase trabajadora en su conjunto, que desarrolla todo tipo de luchas de resistencia a la explotación capitalista, de lo cual van a surgir organizaciones sindicales y de lo cuales van a surgir un sector minoritario, pero va a ser muy importante, de la clase trabajadora, de ese grupo de gente que está más comprometida, que está más activa de manera regular. El otro proceso que se da con el desarrollo del capitalismo es el surgimiento de la teoría socialista y la teoría marxista que nosotros hemos estado discutiendo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, es una relación compleja. Esto ha generado mucho debate, ¿verdad? Lenin lo explica a su manera en que hace, yo estoy de acuerdo con lo que él dice ahí, pero hay diferentes concepciones. Por un lado, la teoría marxista surge de la misma realidad que surgen las luchas espontáneas de la clase trabajadora, ¿verdad? Porque surge, ¿de dónde surge? Surge del capitalismo, surge de las contradicciones del capitalismo, surge de las consecuencias del capitalismo, ¿verdad? Ese que está ahí es Marx joven, ¿verdad? Marx joven y Engels y los otros que están en este trabajo observan el capitalismo, miran el capitalismo, sufren las consecuencias del capitalismo y a partir de esa observación van a elaborar una teoría marxista, que es la misma realidad, esa realidad del capitalismo que está generando las luchas espontáneas de la clase trabajadora. Ahora, si bien los dos son producto de la misma realidad, que es el capitalismo y sus consecuencias, no surge uno automáticamente del otro.
es decir, de las luchas espontáneas de la clase obrera, plantea Lenin, ni siquiera de las luchas sindicales, surge, ¿verdad? Como consecuencia de eso, la teoría marxista. Pues la teoría marxista, insiste Lenin, es, como dice la palabra, una teoría social, es una teoría histórica, es una teoría que para poder formularla requiere un alto grado de conocimiento de muchos temas, requiere tiempo y requiere preparación para poder formularla, ¿verdad? Y que es muy difícil, plantea Lenin, por no decir imposible, ¿verdad? Que un trabajador de fábrica sometido a 10 horas de trabajo con muy baja escolaridad, en 1840 fuese a formular, ¿verdad?, una teoría como la que formuló Marx. Así que él dice, la realidad es, y no es sorprendente, que la teoría marxista surge al margen, por las mismas, a partir de la misma realidad, pero surge al margen, súper separada de la práctica directa de la clase trabajadora, ¿verdad? Ni Marx ni Engels, ni posteriormente Lenin, ni Trotsky y demás son trabajadores de fábrica, ni vienen de esa experiencia, ¿verdad? Ni Rosa Luxemburgo, ni ninguno de los otros grandes teóricos. Y la teoría marxista se desarrolla, vamos a decir, paralelamente con el movimiento obrero, pero no necesariamente vinculada orgánicamente inicialmente al movimiento obrero. Así que entonces eh, eh, encontramos que tenemos aquí como tres personajes, ¿verdad?, en este drama que estamos presentando. Por un lado está la clase trabajadora en su conjunto, toda la clase trabajadora. En segundo lugar está la capa dentro de la clase trabajadora que va surgiendo a través de muchas luchas de los activistas y los trabajadores y trabajadoras avanzados. Y están aquellos que son los portadores y portadoras de la teoría marxista. Y esto, lo número 3, no necesariamente, puede haber algunos, pero no necesariamente son parte del grupo número 2. Y entonces, aquí entonces se plantea un problema, ¿verdad? Cómo, para que esto pueda funcionar, tenemos que ver cómo logramos combinar el 3 con el 2, cómo los que tengan conocimiento de la teoría marxista se vinculan con ese sector avanzado de la clase trabajadora y cómo esos dos, a su vez, al combinarse, logran movilizar a la clase en su conjunto, ¿verdad? Y ahí es que surge la posibilidad de un cambio, revolucionario. Así que hay aquí como dos movimientos, ¿verdad? Por un lado, como dije, cómo se integra la teoría marxista con el movimiento obrero, que va a ser sobre todo inicialmente a través de su vínculo con este sector de los activistas, trabajadores y trabajadoras más activos y más avanzados. Problema número 1. Y problema número 2, cómo esa teoría marxista unida con los sectores avanzados de la clase trabajadora logra entonces atraer, movilizar y convertirse en el referente, ¿verdad?, de la clase trabajadora en su conjunto, ¿verdad? Y la organización revolucionaria, ¿verdad? El objetivo de la organización revolucionaria debe ser cumplir esas dos tareas, ¿verdad? Por un lado, debe lograr unir a los conocedores, a los que son portadores, como yo pongo ahí, de la teoría marxista, con esa capa de trabajadores avanzados y avanzadas, y que a su vez esa organización logre ir atrayendo a sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora. Eh, eh, Esto, lo que está en esta planilla es lo que acabo de, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Simplemente lo que añado que no está dicho ya es que para lograr estos objetivos, aunque parte ya lo dije, ¿verdad?, hay que organizarse, ¿verdad? Los que son conocedores del marxismo, eh, poco van a lograr si cada uno individualmente va por ahí tratando de propagar las ideas del marxismo. Lo lógico es que los que quieren impulsar las ideas del marxismo se organicen en un grupo, ¿verdad? Y promuevan esas ideas como organización. Y de igual manera,
si los activistas avanzados de la clase trabajadora que ya empiecen a conocer y que se vinculen con las concepciones marxistas, si cada uno trabaja por su lado y por su cuenta, pues su efecto va a ser mucho más limitado que si se organizan, ¿verdad?, en un grupo para impactar al resto de la clase trabajadora. Claro, y eso se compre, ¿verdad? Se entendió desde el principio, ¿verdad? Cuando Marx y Engels, ¿verdad?, se unieron a la Liga de los Comunistas, eso que está ahí en esa imagen está un poco invertida. Esta imagen, me doy cuenta ahora que está invertida la imagen, pero igual no lo íbamos a entender. Del manifiesto comunista, ¿verdad? Que desde un principio los que entienden estas ideas comunistas se organizan en una liga para impulsar, ¿verdad?, y potenciar esas ideas. Bueno, aquí entonces la organización de los revolucionarios puede atravesar por muchas formas, ¿verdad? Evolucionar a través de diferentes formas. La realidad siempre es más complicada que la teoría y las categorías, ¿verdad? Pero en términos generales, uno puede tener un grupo, los grupos más sencillos, los grupos más elementales, ¿verdad? Son grupos de estudio y formación, ¿verdad? Cuando usted tiene un grupo de socialistas o de marxistas que son relativamente pocos, están desvinculados de todo el mundo en ese momento, ¿verdad? Y es un grupo que lo único que puede hacer inicialmente quizás es estudiar las teorías de Marx, que es importante, porque si nadie las está estudiando es importante estudiarlas, y tratar de formar a otras personas, ¿verdad?, en, en esas ideas. Una tipo de organización un poquito más avanzada es cuando uno tiene un grupo que además de estudiar y de formarse en la realidad, de estudiar la realidad, de discutir la teoría, se convierte en un grupo de difusión y propaganda. Es decir, es un grupo que pretende llevar su mensaje más allá de sí mismo a sectores más amplios de la clase trabajadora. Por lo general, si dirige bien su atención, un grupo de esa naturaleza no es muy realista pretender que va a influenciar a la clase trabajadora en su conjunto, sino que más bien debe enfocarse en ese sector avanzado de la clase trabajadora, que es más pequeño, pero es el que puede movilizar al resto de la clase y al cual el movimiento, este grupo revolucionario puede llevar sus ideas y sus propuestas, ¿verdad? Qué sé yo, un grupo que, por ejemplo, ante qué sé yo, la política de privatización de determinados servicios, pues publica hojas sueltas, publica periódicos, publica boletines, hace foros, impulsa sus ideas explicando por qué la privatización no es buena, explicando por qué hay alternativas a la privatización, explicando cuáles son esas alternativas y tratando de lograr agrupar o atraer una cantidad mayor de personas a esas ideas. Pero todavía, cuando estamos hablando de este nivel, es un grupo que no puede hacer mucho más que, como dije, difundir sus ideas, porque todavía, por ejemplo, no tiene presencia en las organizaciones sindicales o no tiene presencia en los grupos comunitarios o lo que sea. Ya pasamos a un nivel un poquito más avanzado de organización, cuando el grupo adquiere una capacidad de intervenir más directamente en las luchas, no solamente difundir sus ideas, sus propuestas, sino influenciar esas luchas de manera más directa. Por ejemplo, cuando tú tienes un grupo político que tiene delegados en un sindicato o que tiene la dirección de un sindicato, ¿verdad? Que los dirigentes de uno de los sindicatos es miembro de ese grupo, o alguna otra organización, ¿verdad? Y que ya no se trata simplemente de difundir ideas, las difunde, pero que además sus integrantes tienen la posibilidad mucho más directa de poder intervenir en lo que la unión va a hacer, ¿verdad? Si va a haber huelga o no va a haber huelga, si, cuál va a ser la política que va a seguir el sindicato, etcétera. Tienen un peso mayor. Y ahí todavía, hasta ese punto, todavía tendríamos que estar hablando, ¿verdad?, de si somos justos, ¿verdad?, de grupos o de organizaciones revolucionarias, no necesariamente de partidos. Mandel, ¿verdad? Uno se puede llamar partido, ¿verdad? Los nombres, el papel aguanta cualquier cosa. En Puerto Rico y otros países hay partidos que tienen 5 miembros, ¿verdad? Que realmente son grupos
revolucionario en todo caso, no es un partido. Mandel reserva el término partido para cuando una organización logra incorporar a un sector importante de trabajadores y trabajadoras avanzados, no de la clase de trabajadores en su conjunto, no estamos hablando de millones de gente, de cientos de miles de gente, pero varios miles, ¿verdad? Dependiendo del país, de trabajadores y trabajadoras que efectivamente son parte importante de ese sector avanzado de la clase trabajadora. Y ahí ya estaríamos hablando de un partido pequeño, puede ser un partido pequeño inicialmente, pero realmente uno puede hablar de un partido. Yo tendería a pensar, ¿verdad? Podemos discutirlo con cuidado, ¿verdad? Pero yo creo que el PCP en sus momentos de gloria se merecía el nombre de partido, ¿verdad? Un partido pequeño, pero un partido, ¿verdad? Tenía cientos de miembros en todo Puerto Rico, muchos de ellos figuras importantes en el movimiento sindical, el movimiento ambiental, movimiento de la mujer, movimiento comunitario, etcétera, etcétera, que eran muchas veces dirigentes, ¿verdad? Sectores, ese sector avanzado de la clase trabajadora, muchos de ellos, no todos, quizá no la mayoría, pero un sector importante, estaban en esa organización, ¿verdad? Que yo creo que ya se merecía, ¿verdad? El nombre de partido, aunque fuera todavía un partido débil, que no llegó a convertirse en lo que sería el próximo paso, ¿verdad? Que es un partido de masas, ¿verdad? Que es un partido cuando ya no solo incorpora a un sector importante del sector avanzado de la clase obrera, sino a un sector importante de la clase trabajadora en su conjunto. No tiene que ser la mayoría, pero un sector grande, ¿verdad? De la clase trabajadora en su conjunto, ¿verdad? Han habido partidos de esa naturaleza en diferentes momentos. Evidentemente, el caso más extraordinario, todavía quizá inigualado, de una organización que evoluciona desde un grupo de estudio y formación a un partido de masas que hace una revolución, es el partido bolchevique, ¿verdad? Por eso es que seguimos mirando, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿verdad? El partido bolchevique empezó como un grupo que se llamaba el Grupo de Emancipación del Trabajo en 1890, no me acuerdo cuándo, 94, 95, que era un grupo de estudio y de formación, y de difusión de las ideas marxistas. Y luego de mucho trabajo, 20 y tantos años de trabajo, ¿verdad? Pues se convirtió cada vez más en un partido. Primero era un partido pequeño y eventualmente fue un partido de masa, capaz de hacer una revolución, ¿verdad? Y ahí le pongo una imagen de uno de los primeros instrumentos para llegar a ese camino, que es una edición del periódico Iskra, ¿verdad? Que como pueden ver tenía un emplanaje que invitaba a la lectura muy, muy simpáticamente, ¿verdad? Un bloque de letra que no había manera de meterle el diente. Bueno, seguimos. Aquí entonces es que Lenin va a enfatizar, ¿verdad? Y esta es quizá la parte más interesante de todo lo que estamos discutiendo hoy, la diferencia. Él va, ¿verdad?, a subrayar mucho la diferencia entre lo que él llama la política trade unionista y la política de clase revolucionaria. Él en el libro que hace lo llama la política socialdemócrata o la conciencia socialdemócrata, porque socialdemócrata era el término que usaba en esa época para referirse al movimiento socialista o socialista revolucionario. Y Lenin lo que va a plantear, está discutiendo con otra gente en su época, ¿verdad? Y él dice, aquí se nos está presentando y él está polemizando con lo que él plantea, defienden lo que él llama una política trade unionista, que ellos insisten que la política de los socialistas y que los socialistas deben impulsar debe ser aquellos temas que atañen a la clase trabajadora, entendiendo temas que atañen a la clase trabajadora, temas que están relacionados o que surgen en las relaciones obrero-patronales, ¿verdad? A veces lo plantean de una manera que suena muy, muy clasista, plantea Lenin, ¿verdad? Dice, vamos a hablar de lo que le preocupa a los obreros, ¿verdad? ¿Qué le preocupa a los obreros según los unionistas? Pues a los obreros les preocupan los salarios, les preocupan los accidentes en el trabajo, les preocupan el largo de la jornada de trabajo, les preocupa
el pago de horas extras, le preocupa todos los temas que surgen en la relación obrero-patronal. Y Lenin está diciendo que todas esas cosas son fundamentales. No, él no está, ¿verdad?, peleando con que eso es fundamental, pero está diciendo y está oponiéndose a la noción de que la política socialista o la política de clase puede reducirse a eso que surge en las relaciones obrero-patronales. Y él está diciendo, si partimos de esa noción, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que todo lo demás, todo lo que no tiene que ver con las relaciones eh, obrero-patronales, se lo estamos dejando a la burguesía, ¿verdad? Le estamos diciendo a la clase obrera que se ocupe de lo que le atañe en el taller y no se meta en otros temas. Los otros temas, allá la burguesía que se ocupe de eso, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? En última instancia, lo que está planteando esa concepción es que la clase trabajadora se reduce a tratar de ver cómo mejora su situación dentro del capitalismo, pero no va más allá de cuestionarse el capitalismo. Y adelantando un poco a algo que viene más adelante, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad?, de cómo esta política trade unionista se podría presentar en el presente o se ha presentado en diferentes momentos es: vamos a preocuparnos por lo que dice, por lo que tiene que ver con la clase trabajadora. No nos interesan otros temas, no nos interesa, qué sé yo, el cambio climático, la lucha LGBT, el derecho al aborto, ¿verdad? Porque como esos son temas que supuestamente no le interesan a la clase obrera, que no surgen de las relaciones obrero-patronales, pues no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Y Lenin está diciendo, eso lo que quiere decir es que eso se lo dejamos a, a la burguesía, que tenga sus posiciones, pero la clase obrera no tiene su posición con respecto a eso. Y lo que Lenin va a plantear es todo lo contrario. Él dice, la conciencia socialista o la organización revolucionaria tiene que plantearle a la clase trabajadora que tiene que preocuparse por todos los problemas. Tiene que preocuparse por todos los problemas de la sociedad, no solamente los problemas que surgen de manera directa de la relación obrero-patronal. El, y él va a insistir, perdónenme que para atrás de un momento, ¿verdad? Él va a insistir, ¿verdad?, en ese punto con mucha fuerza, repito, porque lo que planteaban sus oponentes en los debates a principios del siglo era que el movimiento obrero en Rusia y el movimiento socialista en Rusia debía enfocarse en los temas obreros, entre comillas, y no estarse metiendo en otros temas que no afectaban a la clase obrera. Bueno, supuestamente. Entonces voy a presentarles aquí 5 citas de Lenin, que algunas son un poquito largas, pero yo creo que ilustran muy bien, y ya estoy acabando, lo que él quería decir con esto. Todas son citas del qué hacer, que ahí está la portada de ese libro que se publicó en 1902, y que recoge muy bien, me parece, lo que Lenin está planteando sobre este tema, que como explicaré al final, me parece que es muy pertinente para la situación actual. Bueno, la primera cita es que el Partido Revolucionario, la manera que él describe el partido suyo, es el partido de lucha contra toda opresión económica, política, social y nacional. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Le está diciendo el partido bolchevique, todavía no existía el nombre bolchevique en ese momento, el Partido Socialdemócrata Ruso, es un partido que está en la lucha contra toda forma de opresión, no solamente la explotación de los trabajadores, contra toda forma de opresión económica, política, social y nacional, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que interesarse en todos esos temas, ¿verdad? Si hay evidentemente, bajo opresión económica, política, social y nacional, se encuentra, por ejemplo, el racismo, ¿verdad? O la discriminación racial. Le está diciendo el partido nuestro tiene que estar en contra de la discriminación racial o la opresión por género, ¿verdad? O el colonialismo, la opresión nacional, ¿verdad? Y todo lo demás. Bueno, entonces déjenme borrar aquí una cosa para yo poder leer esto con calma. Es que tengo una barra aquí que está coldeándome la existencia. ¿Cómo se elimina esto? Bueno, lo leo ahora. Una cita de Lenin aquí que dice, será cierto
que la lucha económica es en general el medio que se puede aplicar con la mayor amplitud para incorporar a las masas a la lucha política. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Lo que él está polemizando. Lo que él está polemizando dicen, lo más importante para movilizar a los trabajadores es la lucha económica, la cuestión del salario y demás. Y Lenin dice, es falso por completo. Medios que se pueden aplicar con no menos amplitud para tal incorporación son todas y cada una de las manifestaciones de la opresión policíaca y de la arbitrariedad autocrática, pero en modo alguno solo las manifestaciones ligadas a la lucha económica. ¿Por qué los castigos corporales de los campesinos, las conclusiones de los funcionarios y el trato que da la policía a la plebe de las ciudades, la lucha con los hambrientos y la persecución de los deseos de instrucción y de saber que siente el pueblo, la exacción de tributos y la persecución de las sectas religiosas, el adiestramiento de los soldados a baquetazos y el trato cuartelero que se da a los estudiantes y los intelectuales liberales? ¿Por qué todas estas manifestaciones de opresión y miles de otras análogas que no tienen relación directa con la lucha económica han de ser en general medios y motivos que se pueden aplicar con menos amplitud para hacer agitación política, para incorporar a las masas a la lucha política? O sea, Lenin no está diciendo que la lucha económica no sea importante, es importante, pero está diciendo que igualmente importante para incorporar a los trabajadores y trabajadoras a la lucha política pueden ser muchas otras situaciones, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay en Puerto Rico una preocupación muy grande por el maltrato de las costas que estamos hablando ahorita y por la ocupación ilegal de la zona marítimo terrestre. Y hay un montón de gente que está indignada, que está molesta, que está furiosa con esa situación. Y Lenin está diciendo, ese tema puede ser igualmente importante para lograr movilizar y politizar a los trabajadores, ¿verdad? Vinculando eso que está pasando con el ambiente a las consecuencias del capitalismo, ¿verdad? Y lo mismo con la brutalidad policíaca o el ataque de la policía a los estudiantes en una lucha, ¿verdad? O la situación que sea, cualquier situación puede ser motivo de politización de la gente en términos de llevarlos a un cuestionamiento del capitalismo. En Puerto Rico, ahorita voy a hablar de esa experiencia, ¿verdad? Pero en un momento dado, un chat en Telegram del gobernador con sus panas, ¿verdad? Fue motivo, ¿verdad?, de generar grandes movilizaciones de manera imprevista, ¿verdad? Y Lenin está diciendo, eso es perfectamente normal que surjan temas, surjan situaciones que vayan a generar indignación con la sociedad existente y que son igual de importantes asumir posición con respecto a ellas, a pesar de que no planteen de manera directa o surjan de manera directa de la lucha económica de la clase trabajadora. Otra cita más. La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden a observar a cada una de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de su vida intelectual, moral y política. Si no aprenden a hacer un análisis de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población. Quien orienta la atención, la capacidad de observación y la conciencia de la clase obrera de manera exclusiva, o aunque solo sea con preferencia, hacia ella misma, no es un socialdemócrata, pues el conocimiento de la clase obrera por sí misma está ligado de modo indisoluble a la completa claridad sobre las relaciones entre todas las clases de la sociedad actual. Por eso es tan nociva y tan reaccionaria, dada su significación práctica, la prédica de nuestros economistas de que la lucha económica es el medio que se puede aplicar con más amplitud para incorporar a las masas al movimiento político. Para llegar a ser un demócrata, el obrero debe formarse una idea clara de la naturaleza económica y de la fisonomía social y política del terrateniente y del cura, del dignatario y del campesino, del estudiante y del desplazado, conocer sus lados fuertes y sus puntos flacos, saber orientarse entre las múltiples sofismas y frases en boga, con los que cada clase y cada sector social encubre sus apetitos egoístas y su verdadera entraña. Saber distinguir qué instituciones y leyes reflejan tales o cuales intereses
y cómo lo hacen. Así que de nuevo, él no está diciendo que no deba atenderse la lucha económica, la lucha en el contexto obrero patronal, pero está planteando que si la clase trabajadora aspira a ser una clase que gobierne, y eso es lo que los socialistas queremos impulsar, tiene que ir aprendiendo a asumir una posición, a analizar todo lo que pasa en la sociedad, ¿verdad? Hoy en Puerto Rico, por ejemplo, bueno, en el mundo hay una guerra en Rusia invadió Ucrania. Y Lenin está diciendo, sería erróneo decir, bueno, eso a la clase trabajadora no le interesa, porque eso está pasando por allá por Asia y eso no nos afecta a nosotros. Y lo que a nosotros nos interesa es, ¿verdad?, la reforma laboral. Lenin está diciendo, no, la reforma laboral es fundamental, pero un trabajador revolucionario tenemos que explicarle que tiene que tratar de entender qué está pasando en Rusia, por qué está pasando eso, ¿verdad? ¿Qué posición tenemos los socialistas con respecto a eso? Porque Biden tiene una posición, ¿verdad? Y Putin tiene una posición, y la OTAN tiene una posición, y Jay Fonseca tiene una posición, y el Nuevo Día tiene una posición. ¿Qué posición tenemos los trabajadores? Él está diciendo, los economicistas nos dicen, la clase trabajadora no se mete en eso. La clase trabajadora le interesa su salario y sus pensiones. Y él está diciendo, no, los socialdemócratas planteamos todo lo contrario. La clase trabajadora tiene que meterse en eso, tiene que meterse en todo y tiene que tener su posición, ¿verdad? Con respecto a ese tema. Proyecto Dignidad radica un proyecto de ley para limitar el derecho al aborto. Se genera tremendo debate en Puerto Rico. Los oponentes de Lenin dirían, la clase trabajadora no se mete en eso. La clase trabajadora es ya un issue para que lo debatan las feministas y debatan las mujeres y debata el PNP y debata quien quiera debatirlo. Nosotros nos vamos a preocupar por lo que le interesa a la clase obrera. Lenin está diciendo, no, a la clase obrera le tiene que interesar eso, ¿verdad? Le tiene que interesar cuál es nuestra posición como trabajadores revolucionarios con respecto a ese issue, con respecto a ese tema. Son 5 citas, ya llevamos 2, tengan paciencia. Vuelve Lenin con el mismo punto. Y jamás se insistirá bastante que el ideal del socialdemócrata no debe ser el secretario de Trade Union, sino el tribuno popular, que sabe reaccionar ante toda manifestación de arbitrariedad, de opresión, donde quiera que se produzca y cualquiera que sea el sector o la clase social a que afecte, que sabe sintetizar todas estas manifestaciones en un cuadro único de la brutalidad policíaca y de la explotación capitalista, que sabe aprovechar el hecho más pequeño para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos y cada uno la importancia histórica universal de la lucha emancipadora del proletariado, ¿verdad? De nuevo, él está insistiendo, ahí me parece lo más importante cuando él dice aquí, el tribuno popular, ¿verdad? Que sabe reaccionar ante manifestación de arbitrariedad, de opresión, donde quiera que se produzca y cualquiera que sea el sector o clase social a que afecte. En otra parte del texto, Lenin él dice que si la policía le da una paliza a un aristócrata, los socialistas tienen que denunciar eso, ¿verdad? No porque simpaticemos con la aristocracia, pero que rechazamos la brutalidad policíaca, ¿verdad? Y la violación de derechos por parte de la policía de cualquier ciudadano, ¿verdad? Y de igual manera, cualquier otra forma de opresión, no importa quién sea que se vea afectado por esta situación, ¿verdad? Yo a veces he escuchado, por ejemplo, fuera del movimiento obrero, qué sé yo, compañeras feministas que dicen, a mí no me interesa defender a las mujeres burguesas, yo defiendo a las mujeres trabajadoras. Bueno, tienen derecho a tener esa posición, no es la posición de Lenin, ¿verdad? Lenin dice, nosotros estamos en contra de la opresión de la mujer, en contra del maltrato de la mujer. No importa quién sea burguesa o no sea burguesa. Y vamos a utilizar cualquier instancia de violencia en contra de la mujer para denunciar, ¿verdad?, la opresión de género y cómo eso está vinculado con el capitalismo y todo lo demás. Por último, la más larga pero interesante, él toma como ejemplo la socialdemocracia alemana en aquel momento, ¿verdad? Como ejemplo de lo que se debe seguir. Y dice, tomemos el caso de la socialdemocracia alemana.
¿Por qué no se produce en Alemania ni un solo suceso político sin que contribuya a aumentar más y más la autoridad y el prestigio de la socialdemocracia? Pues porque la socialdemocracia es siempre la primera en la apreciación más revolucionaria de cada suceso, en la defensa de toda protesta contra la arbitrariedad. No se adormece con la consideración de que la lucha económica incitará a los obreros a pensar en su falta de derechos y que, y que las condiciones empujan fatalmente al movimiento obrero al camino revolucionario. Interviene en todos los aspectos y en todos los problemas de la vida social y política. Cuando Guillermo, el emperador, se niega a ratificar el nombramiento de un alcalde progresista burgués, nuestros economistas no han tenido tiempo aún de explicar a los alemanes que esto es, en el fondo, un compromiso con el liberalismo. Cuando se dicta una ley contra las obras y estampas inmorales, cuando el gobierno influye para que sean elegidos determinados profesores, la socialdemocracia está siempre en primera línea, excitando el descontento político en todas las clases, despertando a los dormidos, expoliando a los rezagados y proporcionando hechos y datos de todo género para desarrollar la conciencia política y la actividad política del proletariado. Y el resultado de todo esto es que hasta los enemigos conscientes del socialismo sienten respeto por el luchador político de vanguardia. Y no es raro que un documento importante, no solo de los medios burgueses, sino incluso de las esferas burocráticas y palaciegas, vaya a parar por una especie de milagro al despacho de la redacción de Bolwarts, que era el periódico de la socialdemocracia. Quiere decir, adelante. Así que de nuevo, ¿verdad? Él insiste en el modelo que él veía como modelo en ese momento de la socialdemocracia alemana, de que se preocupaba por cualquier tipo de manifestación de dominación, de opresión, de abuso, de arbitrariedad, para denunciarlo y atraer y movilizar a la gente a partir de esas denuncias. Incluso cuando las víctimas de esas acciones no necesariamente eran socialistas, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Él habla ahí de defender a alcaldes burgueses, ¿verdad? Que el emperador no quería ratificar después de que habían sido electos, ¿verdad? Y había que denunciar eso como una violación, ¿verdad? De los principios democráticos. Bueno, ejemplos actuales de lo que estamos diciendo, y repito, ¿verdad? Toda la noción de Lenin aquí es que el objetivo de la organización y del Partido Revolucionario es promover y preparar a la clase trabajadora para gobernar, y para que la clase trabajadora aspire a gobernar y reflejo de que va desarrollando el deseo de gobernar y la capacidad de gobernar, es que siente la necesidad y adopta posición ante todos los problemas, no solamente la relación obrero-patronal, ¿verdad? Porque quien pretenda gobernar tiene que tener un programa para la sociedad, no solamente salarios más altos. Tiene que tener una posición sobre el derecho al aborto, tiene que tener una posición sobre el cambio climático, tiene que tener una política energética, como pongo ahí, ¿verdad? Tiene que tener una posición con respecto a básicamente todo, ¿verdad? Así que entonces, ejemplos, ¿verdad? De temas que en la actualidad sería importante, ¿verdad? Formular una posición, promover que la clase trabajadora tenga una posición con respecto a eso, discutirla. Son como estos temas, ¿verdad? Que están candentes en nuestra sociedad. El problema del derecho al aborto, el problema de la discriminación por orientación sexual, la política ante el cambio climático, la política energética, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la energía renovable, todo lo demás, la protección de las playas, la defensa de la Universidad de Puerto Rico, etcétera, etcétera? Menciono solamente muy de pasada un punto que plantea Mandel en su texto, ¿verdad? Que es que en épocas recientes del capitalismo se da el proceso de proletarización de un sector importante de lo que antes eran trabajadores intelectuales, ¿verdad? Científicos, etcétera, que hace mucho más fácil su condición de trabajadores asalariados, por ejemplo, en las universidades, que simpaticen con el movimiento obrero hasta el punto de que empiezan a organizarse sindicalmente, ¿verdad? Hace 50 años no tenía ninguna posibilidad de que los
los profesores universitarios se sintieran en la necesidad de crear una unión, ¿verdad? Eso era cuestión de obreros, nosotros no somos obreros. Hoy en día, ¿verdad? Es mucho más fácil, no que sea fácil, pero es más fácil, ¿verdad? Que los trabajadores en las universidades se entiendan que son trabajadores asalariados que necesitan una unión. Y es importante que la clase trabajadora atraiga, ¿verdad? Y el movimiento revolucionario atraiga a esos sectores al partido y al movimiento revolucionario, porque son necesarios, ¿verdad? Para usted tener una posición bien fundada sobre el cambio climático o sobre política energética, necesita científicos, necesita traerlo al movimiento. Bueno, rápidamente y para terminar, hay algunos argumentos que se traen en contra de la idea de la organización revolucionaria y del partido revolucionario. Y las quiero mencionar rápidamente para terminar y podemos entonces entrar en discusión. Uno es la idea de que no de los anarquistas o los sectores cercanos al anarquismo son propensos a este tipo de posición, es que nosotros los revolucionarios no debemos pretender imponer nuestras ideas, imponer nuestros programas en el pueblo o en la clase trabajadora, sino que debemos dejar que la clase trabajadora espontáneamente, libremente, ¿verdad? Vaya desarrollando su programa, vaya desarrollando sus ideas, sin que nosotros vayamos allí a intervenir en ese proceso, ¿verdad? Ustedes, estoy seguro que han oído alguna variante de ese argumento. El problema con ese argumento es que no hay tal evolución libre de la clase trabajadora. La clase trabajadora en el capitalismo está todo el tiempo y avasalladoramente asediada, ¿verdad? Por la ideología generada por el capitalismo, promovida por el sistema educativo, promovida por los medios, promovida por los partidos capitalistas. La clase trabajadora mira la televisión todos los días, oye a Jay Fonseca, lee El Nuevo Día, escucha todos los días, está escuchando la ideología capitalista, la ideología burguesa. Si nosotros los socialistas decimos no vamos a organizarnos para llevar nuestras ideas a la clase trabajadora, no la estamos dejando libre, la estamos dejando libre a la influencia, ¿verdad? De todas estas otras ideas, ¿verdad? No hay un vacío, ¿verdad? La clase trabajadora no tiene un vacío en la cabeza que nosotros vamos a llenar con nuestras ideas. Al contrario, eso que está lleno ya de toda una serie de ideas, la mayor parte de ellas terribles, que tenemos que ver cómo, ¿verdad? Las cambiamos. Así que esta noción de que vamos a no ser autoritarios y por lo tanto no llevemos nuestras ideas a la clase, lo que hace es dejar a la clase a merced de las ideas que ya ha recibido del sistema existente. Otra argumento, ¿verdad? Otra variante de este argumento es el planteamiento de que las masas van a aprender en la lucha, las masas van a aprender en las movilizaciones y que las organizaciones no son necesarias para que las masas aprendan, que en todo caso se convierte en un obstáculo para que ese aprendizaje se desarrolle libremente, ¿verdad? Es una variante del argumento anterior. El problema con eso es que la experiencia nos dice que las luchas plantean muchos problemas que no se van a resolver a menos que se discutan y que se examinen y que se debatan, que no todo el mundo los va a entender a la vez y que la minoría que ya entiende parte de esos problemas y que tiene propuestas que hacer sobre esos problemas debe presentar esas ideas, esas propuestas para que se puedan solucionar. De otro modo, no se van a solucionar espontáneamente. Les cojo como ejemplo el verano del 2019 en Puerto Rico, que es un ejemplo bueno de todo lo que hemos estado diciendo. Primero, como comprobando lo que dice Lenin, la razón por la cual la mayoría del pueblo se moviliza en un momento dado pueden ser razones totalmente impredecibles y que jamás uno pensaría, ¿verdad? Que iba a ser la chispa para generar ese grado de movilización, como fue el famoso chat de Ricardo Rosselló. Y sabemos que la movilización no fue producto del chat, ¿verdad? El
el chat vino a ser la gota que colmó el vaso, ¿verdad? De muchas cosas que habían pasado antes. Pero esa fue la chispa. La chispa fue el chat, ¿verdad? Y hay que aprovechar ese momento. Ante ese evento se ha planteado que eso fue una explosión espontánea, ¿verdad? Y nosotros tenemos que insistir que eso no fue una explosión espontánea, porque eso fue producto o fue preparado el camino para esa gran movilización de muchísimas acciones de lucha y resistencia y protesta que se habían dado por muchísimo tiempo antes y que fueron preparando el camino para esto. O sea que este culto de la espontaneidad es falso. Yo les doy nada más un ejemplo que yo he escuchado muchas veces en los debates sobre este tema. La rapidez con que a través de Internet en un momento dado se regó la idea de que había que hacer un paro nacional y que se hizo, ¿verdad? El 22 de julio, ¿verdad? Con la movilización más grande que ha habido en la historia de Puerto Rico. Eso se regó en 24, 48 horas, la idea de hacer un paro nacional. ¿Por qué razón? Porque la gente ya sabía en Puerto Rico qué es un paro nacional, qué es un paro y cómo se organiza un paro y qué es lo que sucede cuando hay un paro y para qué sirve un paro y de dónde sacó la gente esa idea de qué es un paro nacional. Lo sacó de las muchas luchas anteriores en que había habido paros, quizá no nacionales, ha habido algunos paros nacionales, pero paros de los universitarios y paros de trabajadores de otros sectores, etcétera, etcétera. Y la gente ya tenía en la cabeza, producto de muchas luchas, el concepto, la idea de un paro nacional, que si no se hubiesen dado esas luchas anteriores, esa idea no hubiese estado ahí y difícilmente, ¿verdad? Se pudo haber hecho un paro nacional. También se ha promovido la idea de que esto ocurrió al margen de las organizaciones, ¿verdad? Eso es falso también, ¿verdad? La marcha del Tótem, que fue el 15 de julio, que fue la primera así gigantesca, la organizó el MBC y la organizó la SPT y la organizaron una serie de uniones que nos reunimos y organizamos, ¿verdad? Y convocamos y coordinamos ¿cómo se llama? Con Residente, con el otro, para que ellos hicieran un llamado y toda la cosa. Si no hubiese habido organización, tampoco hubiese ocurrido eso no ocurrió así espontáneamente. Y no, sin embargo, esa gran movilización, ese gran entusiasmo, esa gran explosión de luchas que se dieron en esos días, no generó espontáneamente, como piensa alguna gente, un programa o una continuidad organizativa de esa lucha. Después de la desmovilización, quedó prácticamente nada, precisamente porque no hay unas estructuras para poder darle continuidad. Una de las cosas que se trató de hacer fueron aquellas asambleas, yo no sé si ustedes se acuerdan, que se hicieron durante algunas semanas, en algunos lugares varios meses, en diferentes pueblos de la isla, estas asambleas en las plazas de los pueblos para ver cómo se podía, qué había que hacer, cómo se podía construir una alternativa, etcétera. Y en muchas de esas, yo participé en algunas de esas asambleas, había una actitud francamente antipartido. No queremos partidos políticos, no queremos organizaciones políticas, porque son un obstáculo para la organización del pueblo. Resultado que después de algunas reuniones, todas esas asambleas desaparecieron, no arrojaron un programa nuevo, no arrojaron una organización nueva y no dieron continuidad a la lucha. Bueno, perdonen, dos cosas de estas más y termino. Le diga esto uno de más. Otro argumento en contra de la organización de los partidos, organización revolucionaria, es la idea antiburocrática, ¿verdad? El argumento de que todo partido lleva el germen de la burocracia, ¿verdad? Tenemos la experiencia de la burocratización de la Unión Soviética, de la burocratización de muchos partidos, y existe la noción de que el partido político lleva automáticamente a esa degeneración burocrática, ¿verdad? Lenin preparó el camino a Stalin, ¿verdad? Más o menos la idea que a veces uno escucha, ¿verdad? La respuesta a esta posición, desde el punto de vista leninista, vamos a decir, es que
el peligro está bien señalado, porque toda organización que tiene oficiales permanentes o que tiene delegados o que tiene representantes, lleva el germen de la burocracia. No solo el partido, todas, ¿verdad? Desde el momento que usted tiene una organización comunitaria o una organización feminista o una organización sindical o la que usted quiera, y usted elige una dirección y usted le paga, por ejemplo, un salario a esa dirección para que sean presidentes, secretarios, tesoreros y lo que sea, y usted le da unas oficinas y ya no están trabajando en el taller, sino están haciendo el trabajo para la unión, pues ya existe la posibilidad de que se corrompan, de que se perpetúen en esos puestos, de que se burocraticen, de que empiecen a preocuparse más por mantener su puesto que por defender a su representado, etcétera. Existe esa posibilidad. Y eso, como existe esa posibilidad, pues hay que ser vigilantes, ¿verdad? Para que eso no ocurra. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez pasada de Estado y Revolución, ¿verdad? Las medidas antiburocráticas que se planteaban. Hay que ser vigilantes, pero porque haya un peligro de burocratización, sería incorrecto renunciar a la organización, ¿verdad? Porque si usted dice, bueno, como crear una unión y tener un liderato en la unión al cual se le paga un salario para que pueda trabajar tiempo completo para construir la unión, como eso tiene la posibilidad de que se burocratice, pues entonces vamos a renunciar, que todo el trabajo sea voluntario, que que no haya personas que trabajen tiempo completo para la unión, etcétera, etcétera, lo cual va a limitar tremendamente la posibilidad de la organización sindical. Así que uno, para tratar de evitar la burocratización, acaba limitando las posibilidades de organización de la clase obrera. Repito, el problema, el error que se pueden cometer dos errores. Uno es, para evitar la burocratización no nos organizamos o nos organizamos de manera muy primitiva para evitar la burocratización, o la posición opuesta es, vamos a organizarnos y no nos preocupamos por el problema de la burocracia. Esa también es un error, ¿verdad? Hay que organizarse y hay que estar vigilantes a que efectivamente la organización no se convierta en base de una nueva burocracia, pero no debemos suponer que ese proceso de generación burocrática es automático o está prescrito por el mero hecho de uno organizarse, en este caso políticamente. Bueno, último punto. El lado opuesto de este problema del antiautoritarismo que lleva a rechazar la organización de un partido es la idea del unipartidismo, ¿verdad? De que una vez usted crea un partido, ese partido es la vanguardia, se autoproclama la vanguardia y es el partido único, ¿verdad? Si tomara el poder político, no van a haber más partidos porque ese es el partido que es la vanguardia. O incluso antes de tomar el poder, este es el partido comunista, este es el partido de la clase obrera, los demás partidos son pequeños burgueses o sabe qué cosa. Esa noción, ¿verdad?, de que hay un solo partido de la clase trabajadora que es válido y legítimo, parte precisamente de negar lo que es el fundamento de la teoría del partido. La teoría del partido surge, o la necesidad del partido surge, dado el hecho de que la clase trabajadora se diferencia, que hay diferentes sectores en la clase obrera. Hay unos sectores que son avanzados, hay unos sectores que tienen conciencia o mayor conciencia y se organizan para impulsar ese programa y esas ideas. Por eso que sí que hay otros sectores que no son ese sector, ¿verdad? E incluso ese sector no necesariamente tiene todas las posiciones correctas sobre todos los temas. Así que lo lógico y lo normal es esperar que la clase trabajadora, precisamente porque es diferenciada, en un momento dado va a tener diferentes organizaciones, va a tener diferentes corrientes, va a tener diferentes tendencias y va a tener diferentes partidos también, ¿verdad? Así que un partido que aspire a ser vanguardia y revolucionario no puede pretender suprimir esa diversidad que existe en la clase trabajadora. Tiene que trabajar dentro de esa diversidad para tratar de convertirse evidentemente en el partido con mayor apoyo, pero sin suprimir a los otros sectores de la clase trabajadora que también se hayan organizado. Y por último, ¿verdad? Aquí yo no he tocado muchos aspectos, y ustedes ven que toma bastante tiempo hablar de todo esto. Los vamos a discutir en otras
reuniones posteriores sobre otros temas, ¿verdad? Hemos hablado de la necesidad de un partido. Ahora, ¿cómo funciona ese partido? ¿Qué instrumentos tiene para impulsar la organización de la clase trabajadora? Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Está el concepto de las demandas y el programa de transición, que lo vamos a discutir más adelante en otras charlas. Está el elemento de la mezcla de diferentes formas de lucha, ¿verdad? Porque está la lucha sindical y está la lucha electoral. En un momento dado puede estar la lucha armada, puede estar la lucha de las comunidades, ¿verdad? Desobediencia civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las formas de lucha que hay que mezclar. Y muy importante, que lo vamos a discutir en una charla posterior, ¿verdad? La política de Frente Unido, Frente Único, que es un aspecto bien importante. Por último, no lo puse ahí como 4, pero lo menciono ahora porque no surge, bueno, en parte surge, pero no es aspecto fundamental de la teoría como Lenin la discutía. Es el concepto de la participación de los revolucionarios en partidos más amplios que no son revolucionarios y que a nosotros nos toca directamente, ¿verdad? Digo que Lenin ya lo planteaba porque, por ejemplo, en la época de Lenin se planteaba que el Partido Comunista y los comunistas británicos, ingleses, debían exigir y tratar de lograr que los dejaran integrarse al Partido Laborista, al Labour Party, que no era un partido revolucionario, pero era el partido más amplio de la clase trabajadora. Y Lenin planteaba, hay que tratar de que los comunistas estemos dentro del Partido Laborista para impulsar nuestras posiciones. Hoy en día, por ejemplo, nosotros que somos socialistas revolucionarios, estamos dentro de un movimiento más amplio que es el MBC, que no es movimiento revolucionario, ¿verdad? Y eso plantea, pues, problemas, retos eh, de cómo utilizamos eso, ¿verdad? Evidentemente, para impulsar nuestra agenda revolucionaria. Pero como dije, esos son temas para otras presentaciones. Lo voy a dejar ahí y entonces podemos comentar sobre este tema.